Mi nombre es Graciela López Rivera, estudiante de la licenciatura en Biología del Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapa, y les presento un trabajo para la materia de Fisiología Vegetal, en el cual hablaré de diferentes temas. Podría sorprenderte al leer que el desarrollo vegetal depende de la extensiva coordinación entre células individuales, tal como ocurre con los animales. Una planta es un organismo, no solamente una colección de células, y como tal se desarrolla como una unidad. Las células de las diferentes partes de una planta coordinan sus actividades mediante la comunicación entre ellas. Tal comunicación significa, por ejemplo, que el crecimiento de la raíz y del tallo se lleva a cabo al mismo tiempo. Control hormonal. Las células vegetales usan hormonas para comunicarse entre sí. Las hormonas vegetales son moléculas de señalización que pueden estimular o inhibir el desarrollo de las plantas, incluyendo el crecimiento. Se conocen 5 tipos de hormonas vegetales que también se le llaman fitohormonas, las cuales son las giberelinas, las auxinas, el ácido abscísico, las citocininas y el etileno. Todas ellas interactúan entre sí para orquestar el desarrollo vegetal. Las giberelinas estimulan la división y la elongación celular, la germinación y también estimulan la hidrólisis del almidón. Las auxinas estimulan la elongación celular, inhiben el crecimiento, estimulan la diferenciación del xilema y también estimulan el desarrollo del fruto. El ácido abscísico estimula la formación de yemas latentes e inhibe la germinación. Las citocininas estimulan la división celular e inhiben la senescencia, que también se le llama envejecimiento. El etileno inhibe la elongación celular, estimula la senescencia y también estimula la maduración. Las plantas usan 4 clases de fotorreceptores, los cuales son fitocromo, criptocromo, un fotorreceptor UVB y protoclorofilida A. Los fitocromos son unos pigmentos vegetales que controlan diferentes aspectos del desarrollo e informan a las plantas de los cambios operados en el entorno para optimizar su crecimiento. También intervienen en el ciclo biológico de la planta, desde la germinación a la floración y tuberización, pasando por la desetiolación de las plántulas y el alargamiento de tallo y entrenudos. El criptocromo también es conocido como el fotorreceptor UVA, ya que absorbe luz ultravioleta en la sección de onda larga A. El receptor UVB consiste en uno o más compuestos que aún deben ser identificados con exactitud, aunque algunas evidencias sugieren como candidatos caroteno y riboflavina, protoclorofilida A, como su nombre sugiere, es un precursor químico de la clorofila. Movimiento de las plantas. Atendiendo a su mecanismo fisiológico, tradicionalmente se distinguen 2 tipos de movimientos. Uno son los que implican crecimiento del órgano, que corresponden a tropismos y circunmutación, y los otros son los que implican crecimiento alguno, que corresponden a anastias y fenómenos asociados. Los tropismos son movimientos de curvatura de los órganos vegetales inducidos por estímulos ambientales direccionales, que son la luz, la gravedad, la temperatura, gradientes de potencial hídrico, compuestos químicos y estímulos mecánicos. Las nastias se conocen como una serie de movimientos de órganos inducidos por estímulos ambientales no direccionales y cuya dirección viene determinada por la propia anatomía del órgano. En este grupo diversos se incluyen nictinastias, seimonastias, termonastias, quimionastias y gravinastias. Floración. La floración es el proceso por el cual las plantas florecen y mantienen abiertas sus flores para que se lleve a cabo la polinización, proceso que es necesario para producir semillas y continuar con la especie. El proceso de floración se rige a su vez por varios procesos, entre los que encontramos el fotoperiodismo,
el tipo de planta, la respuesta a la luz que presenta y la expresión de diversos genes implicados en los cambios que este proceso requiere. Crecimiento y maduración del fruto. Los frutos son flores o partes de la flor que en su madurez albergan las semillas, protegiéndolas y facilitando su dispersión. Generalmente lo que se desarrolla de forma más notoria son las paredes del ovario, lo que se denomina pericarpio, que a su vez define 3 capas, las cuales son el epicarpio, mesocarpio o endocarpio. En ocasiones se desarrollan otros tejidos accesorios que no son las paredes del ovario. Solo las plantas fanerógamas forman semillas en los ovarios y solamente ellas producen frutos. Un fruto es un ovario maduro que contiene semillas. El crecimiento del fruto sigue típicamente una curva sigmoide o doble sigmoide. Existe una primera fase de crecimiento muy activo, donde está principalmente implicada en los procesos de división celular. Es una posterior fase lineal, tiene lugar procesos de elongación celular y de acumulación de compuestos. Fase de desaceleración del crecimiento. El crecimiento del fruto es consecuencia de procesos de división celular que se intensifican en el tiempo, dando lugar a una curva exponencial para luego cesar paulatinamente al tiempo que el alargamiento y engrosamiento celular va adquiriendo importancia. Factores que modulan el crecimiento del fruto, los cuales son la temperatura, la irradiancia, el estado hídrico de la planta, que es fundamental para el desarrollo final del fruto, los factores genéticos y las fitohormonas. La maduración del fruto supone la fase final del desarrollo del fruto, en la que se producen una serie de cambios en su apariencia, sabor y textura, que conducen finalmente a la senescencia y abscisión. Cambios de coloración en el pericarpio, descenso en el contenido de almidón, incremento en la concentración de azúcares, reducción de la concentración de ácidos, ablandamiento de tejidos, síntesis de compuestos volátiles que en muchas ocasiones van a favorecer la dispersión del fruto. Todos estos cambios tienen lugar de una manera perfectamente dirigida a nivel metabólico y a nivel de la expresión génica, que implican la desaparición de un pequeño número de proteínas y la síntesis de otras. Las fitohormonas tienen también un papel destacado en el inicio y la velocidad de la maduración. Germinación de las semillas. La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr todo esto, toda nueva planta requiere de elementos básicos para su desarrollo, los cuales son la luz, el agua, el oxígeno y sales minerales. Durante la germinación, la nueva planta se nutre de las reservas de la semilla hasta que se desarrolla hojas verdes capaces de realizar la fotosíntesis. El proceso de germinación está constituido por varias fases. La primera es la absorción de agua por las semillas o imbibición. La segunda es la activación del metabolismo y proceso de respiración, síntesis de proteínas y movilización de sustancias de reserva. Y la tercera es la elongación del embrión y ruptura de la testa a través de la cual se observa salida de la radícula. Senescencia de las plantas. La senescencia es la fase del ciclo de vida de una planta entre la total madurez y la muerte de algunas partes de la planta o de toda la planta. En muchas especies de plantas con flores, los ciclos recurrentes de crecimiento y de inactividad son respuestas a las condiciones que varían estacionalmente. Las plantas se desarrollan continuamente desde su germinación hasta su muerte. La última parte del proceso del desarrollo que lleva de la madurez a la completa y final pérdida de organización y funciones se denomina senescencia. Es característico del determinismo del vegetal que la senescencia no sea simplemente un descenso
paulatino de los procesos vitales, sino un proceso o serie de procesos muy bien ordenados y programados. Las plantas no se van desintegrando o deshaciendo al envejecer. Envejecen igual que se desarrollan de modo ordenado. Gracias.